La muerte es, por definición, el colapso final de un sistema complejo. En la naturaleza, suele ser un proceso caótico, una lucha desordenada de tus órganos por mantenerse a flote en un barco que hace aguas. Es un evento ruidoso, errático y, para muchos, profundamente aterrador. Sin embargo, existe un escenario donde ese caos es reemplazado por la ingeniería. Hoy vamos a analizar lo que ocurre cuando la muerte deja de ser un accidente biológico para convertirse en un procedimiento de precisión absoluta. Seguramente has escuchado casos recientes, como el de Javier Acosta, quien buscó este final tras ser consumido por una bacteria carnívora que convirtió su existencia en un ciclo de agonía insoportable. Pero más allá del debate ético, hoy nos centraremos en el proceso físico. Te prometo que, si te quedas hasta el final, no solo entenderás la cascada química que desconecta tu sistema nervioso en segundos, sino que te revelaré la verdad científica definitiva sobre la pregunta que nos quita el sueño. ¿Duele la eutanasia? Quédate, porque vamos a diseccionar la actividad eléctrica de un cerebro en su último destello de conciencia. Prepárate para entrar en la sala donde la medicina decide que el juego ha terminado. Esto es la ciencia de tu último suspiro. Para entender el final, debemos entender cómo se apaga la conciencia. En el protocolo estándar, el primer paso no es detener el corazón ni los pulmones. El primer paso es, literalmente, apagar la luz del observador. Se utiliza un inductor del sueño, generalmente un barbitúrico de acción ultra rápida como el tiopental sódico o el propofol en dosis masivas. Estos no son sedantes comunes, son martillos químicos diseñados para silenciar la red neuronal. A nivel molecular, estas sustancias inundan los receptores GABA del cerebro. Imagina que estos receptores son los interruptores de seguridad de una central eléctrica. El fármaco los fuerza a permanecer abiertos, permitiendo que una inundación de iones de cloro sature las neuronas. Cuando esto ocurre, la comunicación eléctrica entre las células se detiene en seco. En menos de 30 segundos, la conciencia se desploma. No es el sueño ligero que conoces al irte a la cama. Es un agujero negro químico. Tu neocórtex, esa capa externa donde reside tu identidad, tus recuerdos y tu percepción del yo, se queda totalmente a oscuras. Aquí es donde la neurociencia nos da la respuesta a la pregunta del dolor. El dolor no es una sensación física directa, es una interpretación cerebral. Para que sientas dolor, un estímulo debe viajar desde los nervios periféricos, subir por la médula espinal y ser procesado por el tálamo y la corteza somatosensorial. Si esta primera fase de anestesia profunda se ejecuta correctamente, el centro de interpretación está desactivado. No hay nadie en casa para recibir el mensaje. El paciente ha entrado en un estado donde el concepto biológico de dolor deja de existir. Es el fin de la percepción antes de que el cuerpo siquiera sepa que va a morir. Una vez que el cerebro ha sido desconectado de la realidad, se introduce el segundo componente del cóctel, el bloqueador neuromuscular. Sustancias como el rocuronio o el atracurio tienen una misión específica: cortar la comunicación entre los nervios y los músculos. A nivel sináptico, estas moléculas actúan como impostoras. Ocupan el lugar de la acetilcolina, el mensajero químico que ordena a tus fibras musculares contraerse. El resultado es una parálisis total y absoluta. El diafragma, el músculo que permite que tus pulmones se expandan para buscar aire, se rinde. El reflejo de lucha por el oxígeno. Ese impulso primitivo de boquear que vemos en las muertes naturales traumáticas desaparece por completo. Si el paciente estuviera consciente en este punto, esto sería una pesadilla lúcida. La sensación de asfixia total,
sin poder mover un solo dedo. Sin embargo, debido a la fase 1, el cerebro ya no procesa el entorno. El cuerpo es ahora una máquina que ha dejado de bombear aire, pero el operador interno ya se ha marchado. Es una parada respiratoria inducida bajo un manto de inconsciencia profunda. El acto final de esta coreografía es puramente químico y definitivo. El cloruro de potasio es el encargado de detener el motor principal. Tu corazón es una maravilla eléctrica que late gracias a una diferencia de potencial muy delicada entre el interior y el exterior de las células cardíacas. Un baile constante de iones de sodio y potasio. Al inyectar una dosis masiva de potasio directamente en el torrente sanguíneo, ese equilibrio eléctrico se rompe de forma instantánea. Las células del corazón se ven inundadas y pierden la capacidad de generar el impulso eléctrico necesario para latir. El corazón no sufre un espasmo, simplemente se relaja y se detiene en diástole. Es un cortocircuito eléctrico total. En este preciso instante, la presión arterial cae a cero. El transporte de oxígeno al resto de los órganos cesa de inmediato. El monitor cardíaco, ese centinela de la vida, marca finalmente la línea naranja, plana y continua que en colapso llamamos el silencio biológico. Pero es aquí, en el umbral de la muerte clínica, donde la ciencia moderna ha descubierto algo inquietante que desafía nuestra comprensión del final. Justo en el momento en que el corazón deja de latir, el cerebro no se apaga como una bombilla fundida. Experimenta lo que los investigadores llaman la ola de despolarización propagada, o el tsunami cerebral. Al detectar que el flujo de oxígeno ha desaparecido, las neuronas, en un último esfuerzo desesperado por mantener su integridad, disparan todas sus reservas de energía al mismo tiempo. Se han registrado picos masivos de ondas gamma en pacientes en sus últimos segundos. Estas son las mismas ondas cerebrales que asociamos con los estados de máxima concentración, la meditación profunda o la recuperación de memorias de alta resolución. ¿Es este el momento en el que la vida pasa ante nuestros ojos? ¿Es una alucinación final provocada por la falta crítica de glucosa? La ciencia aún debate si este estallido eléctrico representa una forma de conciencia hiperreal o si es simplemente el último suspiro de una maquinaria que se desintegra. Lo que sí sabemos es que ocurre en ese espacio liminal entre la muerte clínica y la muerte celular definitiva. Para aquellos que temen el dolor en este último tránsito, la autopsia de la sensación es clara. El dolor requiere una red eléctrica activa y un observador consciente. La eutanasia está diseñada para que la desconexión del sistema de percepción ocurra mucho antes que el ataque al sistema vital. Es como desenchufar una televisión antes de cortar los cables de señal. Puedes seguir enviando datos por el cable, pero la pantalla nunca volverá a mostrar una imagen. La ciencia nos dice que es el reemplazo del sufrimiento por una entropía controlada. Incluso después de que el cerebro y el corazón se han rendido, el cuerpo no muere de golpe. Es una retirada por etapas. Tus células cutáneas y óseas pueden seguir realizando funciones metabólicas básicas durante horas, ajenas a que el centro de control ha desaparecido. Sin embargo, el yo, esa construcción eléctrica que te permite escuchar estas palabras, se ha disuelto. Las enzimas empiezan a digerir sus propias estructuras en un proceso llamado autólisis. El orden biológico que te mantuvo vivo durante décadas se rinde finalmente ante las leyes de la termodinámica. La eutanasia, mirada a través del microscopio de la ciencia, es el único momento en la medicina donde el objetivo no es reparar la máquina, sino apagarla de la forma más eficiente posible. Es una coreografía de químicos que garantiza que el final sea,
simplemente un fundido a negro sin interferencias. Es el fin del caos, el fin del dolor, el inicio del silencio definitivo. Esto es colapso. Protege tu maquinaria biológica. Valora cada pulso de dopamina y cada intercambio de oxígeno, porque eres el único que tiene el código de acceso a tu existencia. Suscríbete si estás listo para mirar de frente a la realidad, por muy oscura que sea.